va a estar con nosotros Gloria Albitres, ella es escritora y poeta, pero antes vamos a ver un video donde, ¿no?, la escritora Gloria Albitres le responde, ¿no?, al señor Beto Ortiz por actos de racismo contra Guido Bellido. Tenemos el video, señor director, por favor. Ese Guido Bellido debe haber sido Paco Yunque en su salón, ¿ya? Debe haber sido el chibolo cholito retaco que todo el mundo le tira pollos y ahora se cree muy bacán y se quiere vengar de su pasado. Gracias a Beto Ortiz y su derroche de racismo en la televisión, vamos a hablar de Paco Yunque. Fue triste la comparación que hizo entre este personaje de la literatura y el premier Guido Bellido. Evidentemente ha querido relacionar al premier con la idea del resentido y lo ha llamado, cito textualmente, el chibolo cholito retaco que todo el mundo le tira pollos y que ahora se cree muy bacán y se quiere vengar de su pasado. El cuento de Paco Yunque al que se refiere tiene un valor importante para la literatura peruana justamente por hacer evidente estas distancias sociales entre ricos y pobres, en un país donde las desigualdades se perpetúan por generaciones. El cuento fue escrito por el poeta César Vallejo y publicado en 1951. Narra la historia de un niño migrante que llega a un colegio de la ciudad para acompañar al hijo de su amo, Humberto Grieve. Es un niño tímido y es maltratado constantemente por Grieve, quien lo golpea e incluso le quita la tarea, obteniendo un mérito ajeno. Aunque muchos de los alumnos le dicen que se defienda, que hable, Paco no lo hace, vive la injusticia en silencio. Este cuento es parte de una narrativa realista que surge en este tiempo y que busca retratar cómo es la época y cómo se están dando desigualdades y racismo en este tiempo. Hay otros escritores de la talla de Vallejo, como es el caso de Julio Ramón Ribeiro con el cuento La piel de un indio no cuesta caro, o Bryce Echenique con su obra Un mundo para Julius, que ilustran también esta realidad. Por otro lado, este cuento es ilustrativo para hablar del bullying en la escuela, donde hay un aprovechamiento de otros por ser distinto y donde también hay un marcado racismo. Lastimosamente, en los últimos años seguimos con esta misma tara en la sociedad. Al parecer muchas cosas no han cambiado y la televisión lastimosamente está aportando en los estereotipos frente a la población andina, alentando el racismo y el clasismo. Por eso es necesario romper el silencio, señalar estos temas, hablar sobre esto, porque los tiempos son otros y ahora nosotros, los hijos de andinos y andinas, no nos callamos. Y no se trata de venganza ni de resentimiento, sino porque tenemos claro que toda persona merece ser tratada con dignidad. Bien, y está con nosotros Gloria Albitres, ¿no?, porque el día 15 de abril se conmemora el Día del Poeta Peruano, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal, Gloria? Muy buenas noches y bienvenida a Plaza Libre, la plaza de todos los peruanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes hoy en este día, ¿no?, especial, representativo. Gracias por estar con nosotros. Y justo el día de hoy hablábamos, ¿no? Hemos hablado con diferentes artistas, con artistas en el canto, en la danza, y ahora la escritura y la poesía. Hablaba mucho y también pudimos deleitarnos con un hermoso poema de nuestro bate universal César Vallejo, y tú justo hablabas sobre Paco Yunque, ¿no?, la importancia de Vallejo en la literatura peruana. Hoy día, ¿cómo visualizas tú el trabajo de los escritores, poetas en la actualidad y el abandono por parte de las diversas autoridades? Yo creo que es un escenario complejo, ¿no?, el de las artes en general y el de la poesía, efectivamente, porque a pesar de que tenemos grandes representantes en la literatura, como Vallejo, pero también Eguren, Eyelson, Blanca Varela, entre las poetas más destacadas, no hay como políticas que estén dirigidas, que aporten a la creación poética, ¿no? Hay propuestas, como esta apuesta interesante del Ministerio de Cultura,
que tiene que ver con los estímulos económicos para libros, pero más allá de eso, que son cuestiones bastante coyunturales y de postulación, no hay como un soporte, que creo que es algo que le sucede a las artes en general. Todos los artistas van a decir que no se puede vivir del arte porque tienen que hacer otras cosas más aparte de crear, ¿no? Entonces como hay una sobrecarga y no hay un espacio para poder dedicarse de lleno a la creación. Y eso también tiene que ver con cómo se ha mercantilizado el libro, cómo se funcionan los circuitos también en el mercado de las artes, o qué se prioriza y qué no. Y el tema de la poesía es que lamentablemente la poesía se ha convertido en un espacio muy de nicho también, ¿no? Eso ha sucedido y además para algunos le parece como complicado acercarse a la poesía cuando esto es totalmente falso, ¿no? Yo creo que ahí también ha habido un problema a nivel de educación, a la forma como nos enseñan a leer en el colegio, porque nos enseñan desde la distancia de los libros, ¿no? El libro no es tu amigo, el poema no te habla de tus problemas, el poema es como un texto elaborado, adornado, al que hay que acercarse con cuidado. Y eso no debería ser, ¿no? Debería ser más cotidiana la lectura y la poesía también. Sí, es una forma de abrir otros horizontes, ¿no? Yo cuando muy joven también me gustaba la declamación y declamaba mucho a Vallejo, era uno de mis favoritos. Y en ese sentido, siempre me llamó mucho la atención la intensidad de Vallejo, ¿no? Ya hoy día recordándolo un poco, precisamente uno de los poemas que mucho me gusta es el de los 9 monstruos, que lo hemos pasado en el programa. ¿Cómo ves tú a Vallejo en tu experiencia como poetisa? ¿Crees, al igual que decía el poeta chileno, que Vallejo es la esperanza de la desesperanza? Mira, la verdad es que con Vallejo hay varios Vallejos, en verdad, ¿no? El Vallejo de Trilce y el Vallejo de los poemas humanos, donde están los dados eternos y todos estos poemas que se recitan, que son intensos y que hablamos de esta humanidad desgarrada. Incluso hay un poema que durante la pandemia parecía muy actual, ¿no? El de los 9 monstruos, donde hay un reclamo al sistema de salud y donde Vallejo dice: señor ministro de salud. Pero también hay un Vallejo que experimenta, ¿no? A mí me gusta mucho más el Vallejo el que lo entrega todo, no sé qué es, que nos desconcierta en Trilce, ¿no? En Trilce, que es este límite de la experimentación, esta apuesta vanguardista que tiene Vallejo, donde efectivamente se conserva siempre la crítica social, esta humanidad además desgarrada, ¿no? Pero que me parece que es mucho más juguetón con las palabras, con los tiempos, con los versos. Y creo que ese es el Vallejo que no se lee mucho tampoco. Pero sí, ¿no? Además Vallejo siempre va a destacar por su militancia política y social, que es algo que también ha prevalecido, ¿no? Incluso desde España, desde París, donde terminó sus días, él siempre estuvo desde el lado más social y político, o sea, nunca renunció a esa militancia. Y eran tiempos donde las artes y la política se entremezclaban mucho también, ¿no? Se habla poco del Vallejo comunista, ¿no? Siempre se lo ha tratado de vincular, ¿no? Por el lado artístico, porque era un excelente poeta, pero se habla muy poco de lo que tú señalabas, ¿no? Su militancia política y ser un comunista acérrimo, ¿no? Claro, y además él tiene poemas donde habla explícitamente sobre los obreros, ¿no? Hay uno donde está dedicado, es la de Pedro, no recuerdo exactamente el título, pero está dedicado a los obreros del mundo, ¿no? Y es un poema muy bello también, este poema que es político como tal. Y es cierto, ¿no? Cuando hablamos de Vallejo tiene distintos rostros, además de cuentista, como ya lo hemos leído en el colegio.
es curioso porque con un amigo narrador conversábamos hace poco justo sobre este tema, ¿no? Que muchos poetas en el Perú han sido después narradores, pero algunos narradores han querido hacer poesía y han fracasado, curiosamente, incluyendo Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa tiene por ahí algunos poemas que publicó cuando era muy joven y que quedaron en el olvido. Pero ha pasado con Vallejo, que sí tiene cuentos que han sido destacables. Y también ha pasado con otros poetas, como Westphal, no sé, hay algunos que tienen algunos cuentos también que se han perdido en el tiempo, ¿no? Es curioso esta conexión que ha habido siempre entre, a veces, la narrativa y la poesía. Lo que está pasando ahora es que se están borrando esas fronteras también. Tú puedes encontrar un libro que ya no sabes si es poesía o tiene narrativa, pero tiene poesía, pero tiene textos cortos, pero tiene testimonio. Entonces, los géneros también se están borrando en esa línea, ¿no? Por ejemplo, si leemos a José Carlos Agüero en Persona, que es un libro brillante, él inserta un poema largo en el centro de este libro. Y ya hay un momento donde no sabes qué tipo de género estás leyendo, ¿no? Y eso también es interesante para los nuevos lectores, ¿no? Es interesante explorar los límites de la poesía y de la narrativa en sí. Claro, en realidad es expresión humana, ¿no? Entonces, todo lo humano es cambiante y perfectible, así que vamos a tener siempre esto. A mí me llama también mucho la atención, y habla también de la posición política de Vallejo, ¿no? El poema Masa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí él habla de cuando todos los hombres de la tierra, ¿no? O sea, llamando pues a una perspectiva de que en algún momento toda la humanidad, ¿no?, va a ir hacia un solo punto, hacia un solo norte, hacia un solo objetivo, ¿no? Porque en el poema Masa, ¿no?, termina en esa parte, ¿no? Todos los hombres de la tierra les rodearon, ¿no? Y les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente y echóse a andar. Eso es sumamente representativo, ¿no? Sumamente representativo para hablar de que todo el mundo, ¿no?, todos los hombres deberíamos tener un fin común, ¿no? Uh-huh. Sí, y además es una apelación a la solidaridad, ¿no? A esta visión colectiva de la vida y del mundo, que es bien difícil en un mundo donde estamos todo el tiempo pensando de manera personal, individual. Sí, ahí Vallejo siempre está apelando como a lo colectivo, a la noción de lo colectivo, que es interesante. No, sí, es sumamente enriquecedor, por lo menos para algunos que tenemos cierta posición política. Vallejo es un referente. ¿Cómo ves en la actualidad cómo muchos intelectuales que inicialmente fueron pues de izquierda, por decirlo de alguna manera, ya no decir comunista, pero de izquierda, gente con progres en algunos casos, si lo quieres ver así, el día de hoy se han terminado perdiendo, ¿no?, defendiendo un modelo esclavizante, un modelo inhumano? O sea, que algunos en su juventud han iniciado, ¿no?, desde la militancia de izquierda en las aulas, por ejemplo, de las universidades, y luego ya le ha pasado a Vargas Llosa, ¿no? Él comenzó la militancia, de hecho, en la universidad, luego se pasó como que al centro, ahora terminó en la derecha ya en España, y así ha sucedido con muchos artistas. Lo que pasa es que creo que para muchos ha sido difícil mantenerse en una posición cuando ya también llegan las apuestas editoriales, ingresas a un circuito de mercado con las publicaciones, cuando tienes premios que tienes que recibir, tal vez tienen que moderar un discurso, entonces allí, o cuando reciben reconocimientos del Estado, ¿no? Eso sí, eso de alguna manera pone a prueba un poco qué tanto persisten en una posición social o política o de crítica, ¿no? Y lo que también creo que ha pasado es una despolitización alucinante de las artes durante los 80 y los 90, ¿no? Después, sobre todo entre los 90 y el 2000, después con el fujimorismo, ¿no? Definitivamente. Con la dictadura.
Claro, ha habido una despolitización Por la persecución terrible. política, fundamentalmente, pues, ¿no? Claro, entonces, y eso también se ha reflejado en las artes, ¿no? Ha habido como una literatura del yo muy centrada en lo personal, muy centrada en el individuo, en la familia, en lo que te está pasando, estas narrativas del yo, que, que no que no hablaban de las situaciones políticas o lo que se estaba viviendo en el país, ¿no? No tenemos una novela o novelas como Gutiérrez, como desde hace muchos años, novelas grandes, sino que hay novelas más pequeñas. Los formatos también están más adaptados a los lectores, a los tiempos que tienen los lectores. El circuito del libro mismo también ha recibido muchas críticas en el sentido de que, por ejemplo, la FIL empezó a cobrar la entrada y entraron muchas editoriales, o bueno, muchos libros que estaban más bien escritos por influencers, por periodistas o porque había una cuestión más marketera de fondo. Entonces, pero por otro lado también se han creado circuitos más independientes, apuestas poéticas, narrativas, que tienen que ver con, no sé, con editoriales que quieren apostar por lo suyo, ¿no? Entonces sí es como una amplia gama, pero sí ha habido como, yo sí creo que muchos años la despolitización en las artes ha tenido que ver también con lo que ha sucedido en las aulas, en esta historia negada del país, y definitivamente la despolitización de las universidades. Que es algo que ya está cambiando, o sea, por ejemplo, en los últimos años en los poetas, muchos están publicando lo que se dice poesías relacionadas a la identidad y a la migración. Por ejemplo, mi trabajo tiene que ver un poco con eso también, pero lo he visto en otros jóvenes poetas. También hay narradores que han publicado, como es el caso de Tadeo Palacios o de Milos Benavides, que tienen narrativas que están asociadas al realismo o lo que ha sucedido en los últimos años, marchas, movilizaciones, no sé, que tiene que ver con la ley Pulpín, con estas protestas de los jóvenes, con Inti, Brian, por ejemplo. También han aparecido músicos que están hablando sobre este tema, pero que me parece que ya es reciente, ¿no? Ya también hay como una idea más, ya no vedada de la izquierda, ¿no? Ya no es, en estos últimos años, decir que eres artista y que eres izquierda, ya no te van a tirar piedras, como podía haber sucedido hace 15 años, o hace 10 años, no sé. Entonces, creo que estamos saliendo un poco de estas ideas terruqueadoras, y que, bueno, hay una apuesta más política de las artes en los últimos años. Quiero tener también un poco esa fe de que eso está pasando. Y por la distancia histórica también, ¿no? Ya han pasado años desde, bueno, Fujimori sigue encerrado, y ha pasado un tiempo también desde lo que se vivió en el conflicto armado interno. Entonces ya hay una reflexión al respecto también desde la escritura, ¿no? Claro, también hablabas siempre, ¿no?, de un dicho que se decía, ¿no?, incendiario en la universidad, bombero cuando se integra al sistema. Pero bueno, sí, también pasa en la literatura, ¿no? Bien, muy bien, Gloria. De verdad, ha sido muy riquísimo hablar contigo sobre estos temas. Te invito, en algún momento tengas tiempo, nos acompañes aquí en el estudio para seguir conversando de este y otros temas que son tan sumamente interesantes. Un feliz día para ti, ¿no?, porque hoy es el Día Internacional del Arte, así que para ti también un feliz día. Y bueno, seguir luchando, porque hay que entender de que el arte también es una forma de lucha si es que se direcciona y si es que se empeña en lograr lo que debería ser, ¿no? Abrir las mentes y llevar voces de aquellos que no tienen voz. Muchísimas gracias, mi querida Gloria. Un abrazo a la distancia. Bien, gracias, igual. Buenas noches.